que sea de bendición. Paz y bendición para cada uno de ustedes. Quisiera invitarles a que hagamos una oración para dar inicio. Quiero pedir a un voluntario, si quiere, nos apoya activando su micrófono y haciendo la oración para arrancar esta clase. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? John, adelante John, por favor. Hermanos, oremos. Padre bendito Dios, hermoso Dios nuestro. Señor, gracias te damos, Padre, por este nuevo día, Señor, que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por nuestros maestros, Señor, por nuestro maestro Juan Carlos, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto toda tu sabiduría a nuestra disposición, Señor, y hemos aprendido hasta este momento grandes cosas, bendito Dios. Te pedimos que siga siendo así, Señor, que tu espíritu se siga manifestando en nosotros, Señor, y que podamos, Señor, lograr, Señor, esos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Dios. Que este día, Señor, sea lleno de bendición, de sabiduría para nosotros, Señor, pero también para compartirla a los necesitados, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a nuestro profesor, Señor, en el día de hoy. En el precioso nombre de Jesús te oro y te agradezco todo lo que nos da, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, muy amable. Solamente para recordar un poco lo que ayer dijimos en la parte final de la clase, una recomendación es las actividades que vamos a tener en la semana. Por lo general va a ser una actividad por semana en el campus, en la plataforma. Esta actividad dijimos que es complementario a lo que vamos a ver en los temarios. No necesariamente es necesario, valga la redundancia, revisar el material de la clase para contestar la actividad. En realidad, la actividad va a proveer una propia lectura, que en este caso la mayoría de las lecturas son lecturas breves, sintetizadas o lecturas de la Biblia, y ustedes van a subir en la plataforma sus reacciones, sus meditaciones, su reflexión, ¿sí? Y cuando abrimos foros, la idea es compartirlo ahí para que un compañero con otro pueda leerlo también. No es necesario hacer réplicas, pero sí queremos hacer un ejercicio de reflexión. Y recuerden que el material que ustedes tienen ahí es un material que a ustedes les va a complementar mucho en su ministerio. En realidad yo marco un artículo específico de la revista o del libro, y el resto pues va de obsequio, ¿no? Porque yo creo que es muy, muy interesante leerlo para nuestros ministerios. Y cualquier duda que ustedes tengan con referencia a las actividades, pueden escribirnos, y recuerden que estamos para apoyarnos, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar entonces con esta segunda clase. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando de preguntas elementales. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Cuando nosotros respondemos este punto de partida y reflexionamos este punto de partida, ya tenemos un marco interesante para poder abordar el cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a emprender el viaje, cómo vamos a transitar estos caminos de objetivos, de metas, de puntos de llegada, y en cómo vamos a llevarlo a cabo, se suman herramientas interesantes. Pero antes de entrar de lleno a la preparación de la planificación estratégica, nos estamos deteniendo un poco en reflexionar el panorama, el campo de visión. Estamos tratando como de convencernos en las bondades de hacer un proyecto planificado, estructurado, cuáles son estas bondades, estos beneficios, en qué nos va a potenciar. Estamos haciendo como un breve repaso y un vistazo muy general de lo que pudiésemos lograr cuando nos organizamos y cuando invitamos al equipo a sumarse a la organización. En este sentido,
ustedes con este primer material introductorio tienen un campo de conceptos muy generales para decir, bueno, mi ministerio no se tendría que estancar, mi ministerio tendría que tener una aspiración más de lo que yo he logrado hasta el día de hoy, y el ministerio de todos los creyentes tiene más auge y tiene más pertinencia de lo que a veces creemos. Bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de la importancia de la planificación, y en esta planificación estratégica vamos ahora a tocar el tema de los valores fundamentales. ¿Cuáles son nuestras raíces de desarrollar un plan estratégico? Bueno, el ministerio primeramente, recuerden que tiene un valor predominante, ¿no? En realidad debe de tener multivalores predominantes, porque si solo tenemos un solo valor o una sola base en la cual nos vamos a cimentar, pues corremos el riesgo de convertirnos en una iglesia con un ministerio dedicado solo a un sector, y probablemente esto nos aleje de la visión de la Gran Comisión. Cuando hablamos de valores fundamentales, es porque hay muchas áreas, muchos aspectos que tendríamos que tomar como preferencia, como prioridad, para que la iglesia o nuestro grupo, nuestro ministerio pueda trabajar. En este sentido, cuando hablamos de una iglesia espiritualmente sana o saludable y bíblicamente equilibrada, pues encontramos reflejos de vida como lo que Hechos 2:41 al 47 nos manifiestan. ¿Por qué? Porque hay valores equilibrados. Y cuando hablamos de valores, hablamos no solamente de honestidad, respeto, solidaridad, sino hablamos de ejes rectores, prioridades de desarrollo, ¿sí? Esos son los valores fundamentales. En Hechos 2:41 y 47, que va a retratar a la iglesia naciente, vemos áreas de desarrollo. Por ejemplo, compartían todo en común, compartían el alimento en las casas, se juntaban a hacer oración, estudiaban muy sigilosamente y con mucho denuedo la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, veían cuál era la situación en la cual su prójimo estaba desfavorecido, servían. Entonces, si ustedes pueden hacer una compilación de estos valores fundamentales, pues encontramos que había servicio, había lectura de la palabra, o sea, la enseñanza, había comunión, había una espiritualidad fuerte, había una doctrina sólida, había amor entre unos con otros, había trabajo en equipo, existía la preocupación entre los miembros, entre los creyentes. De hecho, Hechos 2, pues nos ayuda a nosotros como a emocionarnos de decir, se pueden lograr cosas muy bellas cuando Dios está en medio de nosotros. Pero es muy importante que la iglesia lo tenga en claro y ustedes y yo, como líderes, podamos visionar que en la iglesia pueden hacerse realidad muchos de estos valores. Ahora, quiero presentarles en una gráfica un tanto un poco concreta. Cuando nosotros desarrollamos o visionamos un proyecto para la iglesia, siempre es necesario preguntarnos, bueno, ¿y cuáles van a ser nuestras características, nuestros rasgos distintivos y nuestras prioridades para poder planificar, ¿no? Entonces, aquí entendemos un tipo de iglesia. Ustedes van a ver un valor unificador, cuáles son los valores que van a unificar a esta iglesia o cuál es la base de este tipo de iglesia, el rol del pastor, el rol de la gente o los hermanos, el énfasis principal, la herramienta que comúnmente se va a utilizar en este tipo de iglesia, el resultado que se espera, de qué forma legitimizamos esto y también cuál es esta característica positiva de este tipo de iglesia. Y arrancamos primero porque existe la iglesia escuela,
¿Qué es la iglesia escuela? Bueno, es esta iglesia donde el principal valor es la doctrina. ¿Sí? Aquí se habla doctrina y se aprende la doctrina y nuestro eje es la doctrina. Entonces el pastor se vuelve un maestro, la gente son los alumnos. En este tipo de iglesia, lo principal es saber, ¿no? La herramienta típica, pues puede ser el proyector, los cuadernillos de estudio, o sea, todo es expositivo porque si se dan cuenta la legitimación de estas actividades o este tipo de quehacer de la iglesia cuando solamente somos iglesia escuela, pues es predicación expositiva, pura exposición, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de este tipo de iglesias? Bueno, que seamos un cristiano educado, ¿no? Que se sepa los puntos doctrinales, que se sepa defender de otras doctrinas o amenazas ideológicas. Y una característica de este tipo de diseño es que pues, pueda conocer la Biblia, ¿no? Al derecho y al revés y pueda tener todas las herramientas teóricas para saber, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podemos decir, es atractivo porque la iglesia estaría capacitada en el conocimiento. Está el tipo de iglesia que es iglesia que gana almas. En este tipo de iglesias, el valor unificador es el evangelismo. El rol del pastor, pues, es un rol de evangelista, porque el rol de las personas es traer a la gente, o sea, están conectados, se dan cuenta, la persona y el líder están muy, muy conectados, ¿sí? Y el valor unificador le da sentido a la identidad del pastor y al propósito del alumno, ¿no? O perdón, el propósito de la gente. En este caso, pues la gente se preocupa por traer a otras personas. El énfasis principal de este tipo de iglesias es salvar, ¿no? Y la herramienta así fuerte, pues es el llamado evangelístico, siempre, siempre, tanto de los líderes como de las personas, siempre está este llamado. El resultado deseado, pues es ver personas que nacen en Cristo, una nueva criatura. ¿Cómo se puede comprobar que esto se está llevando a cabo? Pues en el número de bautizados que se tiene, ¿no? Año con año. Me da mucha gracia porque desde que nosotros estábamos en el seminario, nos decían, sean muy observadores, porque cuando hay alguna convención de líderes, algún concilio, una capacitación, y se juntan los líderes, y por ejemplo los pastores o líderes fuertes, sus diálogos son así como, ¿y en tu iglesia cuántos hay? ¿No? ¿En tu iglesia cuántos hermanos hay? ¿Y cuántos bautizaste este año? ¿No? Y pareciera que esa es la legitimación de nuestro tipo de iglesia. O sea, si yo creo y estoy convencido que mi iglesia es evangelística, entonces yo debo de evidenciar cuántos bautizados hay por año. Y la característica positiva en ese sentido es amor por los perdidos, ¿sí? Este rasgo. Estamos también descubriendo que existen las iglesias que buscan experiencias. En este sentido, el valor de estas iglesias, pues es la adoración, ¿no? Su centro es la adoración. Hay un rol del pastor que es así como un tipo, un artista, ¿no? Una persona que atrae desde el público, una persona que es carismática en la forma de hablar, de desarrollar el programa, de hecho, es muy sensacionalista. La gente se vuelve un público, ¿no? Entonces, si hay un artista público, este binomio, eh, pues podemos decir que a la parte enfrente no sería el altar, sino sería la plataforma, ¿no? Eh, el énfasis principal en este tipo de iglesias es sentir, es una experiencia sensorial, extática, ¿no? Y, y aquí valga el comentario que muchas iglesias, cuando tienen esta experiencia o esta búsqueda de experiencia, pues las canciones son muy repetitivas, y es como mantras de repetir una frase y darle vuelta a la canción como 15 minutos diciendo lo mismo y hasta que la persona entre a un éxtasis, ¿no?
La herramienta principal o típica, pues es el equipo de sonido y la proyección audiovisual. El resultado es que la persona salga del culto o los asistentes de estas iglesias o de estas reuniones son cristianos de poder, ¿no? O sea, salen fortalecidos con el don del Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la forma de cómo legitiman esto. Yo llevo el Espíritu Santo en mi vida. Y la característica es pues, la vitalidad, ¿no? El sentirte vivo, el decir, yo puedo con el Señor y vamos a saltar muros y me siento libre, me siento vivo, vamos a salir adelante. Y también tenemos, hermanos, como ejemplo, la iglesia familiar. La iglesia familiar, por ejemplo, tiene un valor unificador que es la comunión, ¿no? Las personas entran en un ambiente de comunión. El rol del pastor, pues, es más un capellán, una persona que instruye, que comparte valores, que enseña el rol de la familia, que enseña el rol de cada uno de los integrantes. Las personas se vuelven hermanos, hay un sentido de pertenencia y este es el énfasis principal, que te sientas en un lugar en el cual perteneces, en el cual te sientes parte de. Cuando hablamos de la iglesia familiar, pues hablamos de la teoría sistémica. La teoría sistémica nos habla de que los elementos de un conjunto todos son importantes, porque si un elemento de ese conjunto llega a averiarse, a no funcionar correctamente, entonces todo el sistema tiende a sufrir daños. En este sentido, lo que funciona como herramienta principal pues, es la comida, ¿no? Los momentos de compartir los alimentos, bueno, aquí sería la picadita, no sé en sus países, ¿no? En México sería como las botanas, el hecho de tener a la mesa algo para compartir, llevar a la boca, no necesariamente en la reunión del culto principal, sino en la reunión de los grupos también es así, ¿no? Se juntan para ver alguna proyección visual, alguna actividad deportiva, se come juntos. Y el resultado de esto es que sea una comunidad de fe donde la persona se sienta segura, eh, donde la persona eche raíces ahí, se quiera quedar, porque siente que pertenece al grupo. Y esta proyección de iglesia nos permite tener identidad, ¿sí? Nos permite brindarle a los congregantes o a los feligreses pues una identidad, un quién eres. Bueno, yo soy hijo de Dios y en toda la extensión de la palabra hijo de Dios, o sea, un sentido familiar. Y en ese sentido familiar puedo decir, yo cuento con una comunidad de fe que son mi familia, ¿no? Ahora, creo que podemos seguir desarrollando otras tipo de iglesias. Por ejemplo, si el valor unificador, ustedes le pueden poner servicio, ¿sí? En el valor unificador, si ustedes le ponen servicio, ustedes pueden hacer el ejercicio de qué tipo de iglesia sería. ¿Cuál sería el rol del pastor, el rol de la gente, el énfasis principal? ¿No? Colocar un valor unificador o una prioridad de la iglesia o del grupo de desarrollo del ministerio, si ustedes colocan ese valor, ítems, van a tener una razón de ser. Entonces podemos descubrir más tipos de iglesia, ¿sí? Podemos descubrir otro tipo de iglesia. Y en este sentido, yo quiero preguntarles, ¿qué tipo de iglesia tienen en sus congregaciones? Cuando estuvimos desarrollando esto y explicando estas características, no sé si se les vino a la mente en la comunidad de fe en la que ustedes se desarrollan. Pero también me gustaría preguntarles, o que ustedes puedan llevar a la reflexión, ¿qué tipo de iglesia y qué valores les gustaría desarrollar a futuro pues en sus comunidades de fe? ¿No? Ahora, podemos tomar la pregunta que ayer uno de ustedes hacía. Y de todos estos, ¿cuál sería la ideal? ¿No? ¿Cuál sería la ideal de todas estas? Pues no hablamos de un ideal. Recuerden que ayer cuando tocamos el tema de cuál es el mejor plan o cuál sería la mejor estrategia, pues no existe la mejor estrategia y no existe el mejor plan, pero sí existe una construcción en la reflexión de considerar las personas, ahora los valores, las prioridades, el entorno, el campo de visión
que yo estoy descubriendo con los líderes, y a partir de ahí, entendiendo que la gran comisión de Jesús es inamovible, yo genero una serie de propuestas, y ahora con este tipo de valores, yo agrego para mi proyecto, mi planificación, qué es lo que yo quisiera resaltar y recuperar para mi iglesia y aprender a desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, no es que hablemos de la iglesia ejemplar, porque por aquí pues hasta se puede armar un debate y un concilio, porque algunos dirían, no, pues la iglesia tiene que ser doctrinal porque la doctrina es el centro. Perfecto, mira los resultados de tener una iglesia con la doctrina como el centro. Y por ahí muchos dicen, bueno, pues es que me gustaría más que los resultados de mi iglesia sean pues, personas seguras que tengan identidad. Bueno, date cuenta hacia dónde tendrías que apuntar con una iglesia con personas seguras o que tengan identidad, ¿no? Que exista la comunión. Entonces surge eh, la propuesta de una teología eclesial o una eclesiología acerca de un trabajo integrador. Y no sé si ustedes lo han leído, pero creo que lo conocemos. Surge la misión integral. La propuesta de la misión integral es precisamente que no nos quedemos solamente visualizando un único valor unificador, sino que tomemos en cuenta diversos valores unificadores para tener diversas expresiones de trabajo en la iglesia y tengamos diferentes resultados y multiresultados en un mismo tiempo. Entonces, no está peleado el hecho de decir, queremos vitalidad en las personas, o sea, queremos tener cultos de experiencia espiritual, pero con una base teológica, una enseñanza sólida, y que la gente pueda sentirse parte de la familia y podamos también, en este sentido, ser una fuerza de atracción y llamar a otras personas a nacer de nuevo. ¿Me explico? O sea, podemos hacer de este campo de visión, no el fragmentarlo de decir, bueno, a mí me gustaría que mi iglesia solo sea una iglesia de esta escuela. O a mí me gustaría tener pues, la iglesia que gana almas. No, sino que seamos integradores, seamos líderes que puedan visionar múltiples resultados con múltiples áreas de desarrollo, donde una complemente la otra. Hoy en día tenemos un fenómeno de iglesias y de movimientos religiosos cristianos y otros pues disfrazados de cristianismo. Pero conozco muchos movimientos cristianos muy legítimos y que están ayudando a muchas personas que han encontrado un eje de desarrollo multifactorial. Cuando nosotros crecimos en nuestra iglesia, tal vez tú puedas identificar en la iglesia que tú creciste, ¿no? Que se enfocaban solo en una sola área. Pues si te enfocas en una sola área, solo hay un valor unificador, corres el riesgo o tienes el peligro de que otros elementos de necesidad de las congregaciones, de las personas, no sean atendidos, ¿no? Entonces, en este caso, no se trata tampoco de hacer actividades con todas estas perspectivas para lograr todo, no, no. Date cuenta que, por ejemplo, si tú quieres que la iglesia tenga comunión y tu centro es el encuentro con la comida, ¿no? El compartir los alimentos, como Hechos lo dice, compartir los alimentos, date cuenta también que en esa actividad tú puedes invitar a un amigo. Y puedes invitar a un amigo para que pueda ir a un lugar donde tienen un sentido de pertenencia, donde no juzgan a la gente. Entonces ya estás hablando de una iglesia que gana almas, pero que convive. Y si en esa actividad provees una enseñanza, por lo menos pequeña, pero un valor así bien práctico y una enseñanza sólida, hablando de enseñanza sólida no es de que te pases mucho tiempo hablando en una clase, porque probablemente ese día a la comida llegue una persona nueva, sino un consejo que la persona nueva diga,
oye, tienes razón lo que me estás diciendo, ¿no? Tienes razón. Eso que me estás enseñando es muy aplicable para mi vida. Gracias por traerme, ¿no? Entonces, ya estás unificando la iglesia escuela, la iglesia que gana almas y la iglesia familiar, ¿sí? Con una sola actividad. O sea, en este sentido, la intención de presentarles este pequeño panorama es que consciente o inconscientemente, nosotros como líderes formulamos y tratamos de confeccionar al final un tipo de iglesia. Consciente o inconscientemente, nosotros forjamos un tipo de iglesia, ¿sí? Por eso yo le decía, bueno, ¿en qué tipo de iglesia estás actualmente? En lo particular, la iglesia que yo estoy pastoreando actualmente no es el mismo tipo de iglesia que yo pastoreaba en México. Aquí en Uruguay, nosotros hemos logrado la iglesia familiar. Por el tipo de personas, por el número de personas, por los rasgos de las personas, por la forma en cómo está ubicada la iglesia, y ahora vamos a hablar un poco de eso, y por los roles que ellos pueden desarrollar. Hay lugares donde tú llegas y toda la iglesia está con el chip de ganar gente, de llamar a las personas al evangelio. Bueno, ahí adaptas que tu base sea la iglesia que gana almas, pero a partir de ahí construyes otras áreas de desarrollo, ¿sí? Por lo regular, mucha gente que quiere ganar almas y que es una vocación increíble, muchas veces tienen que estar complementados con una iglesia que sepa darles el cobijo y la continuidad, o sea, el hacer discípulos, que hoy lo vamos a ver también. Entonces, todo va interconectado y va complementándose. Por ejemplo, yo les comentaba, la iglesia que hoy desarrollamos en el cobijo pastoral que tengo es la iglesia familiar, pero estamos tratando de que en esta iglesia familiar existan experiencias de culto muy genuinas, que las personas puedan llevarse un encuentro con Dios, pues bueno, bello, genuino, no al extremo de como los ejemplos que yo di, ¿no? De la iglesia que gusta experiencias. No, no, no en ese extremo, pero sí tratamos de que con eso las personas puedan ser atraídas para el evangelio, ¿sí? Y ya que estén con nosotros, pues tenemos por excelencia la iglesia escuela, porque tenemos escuela sabática. Desde ahí ya tenemos el tipo de iglesia. Si en su iglesia hay escuela sabática o hay lección sabática de doctrina, de enseñanza, pues ya se sabe que la iglesia que tenemos ahí es iglesia escuela, ¿no? Pero no, vuelvo a hacer énfasis en esto. No es que tenemos que quedarnos ahí, hay que tomar los elementos de distintas áreas de desarrollo y que realmente nuestra misión sea una misión integral. Quisiera hacer un pequeño alto aquí y saber si hay algún comentario o alguna pregunta de lo que acabamos de hablar. Porque se me hace un tema muy, muy, muy interesante. Lo demás va a fluir, pero no me gustaría que quedaran algunas preguntas de esto que acabamos de hablar. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, ¿seguimos? Perfecto, seguimos. Zoraida tiene una pregunta. Ajá. Buenos días, Adelante. hermano. Qué gusto Buen día. saludarle. Hermano, donde su merced nos dice que podemos conseguir otro valor y formar otra clase de iglesias, se puede dar como las iglesias que van enfocadas en el servicio, en el altruismo, que se dedican a los hogares, a visitar pobres, a ayudar niños. Todo eso es podríamos decir que como una corriente de una iglesia que se mueve solo en eso o que se enfatiza en eso y deja las otras cosas de lado, o que dentro Sí, de la iglesia hay un ministerio que se dedica a eso. lo ideal sería integrar el área de servicio, ¿no? Yo les decía, hagamos este ejercicio con esta tablita.
Valor unificador, servicio. Ok, ¿el rol del pastor cuál sería? Pues tal vez usted lo dijo, un altruista, ¿no? Por así decirlo. El rol de la gente, voluntarios, ¿no? O servidores voluntarios. Énfasis principal, pues sería el poder ayudar, ¿no? O el atender a la gente. Herramienta típica, ayuda social. Resultado deseado, personas alcanzadas por un servicio. Legitimación, actos de bondad. Y característica positiva, pues sería amor al prójimo. Iglesia servicial. O sea, ahí ya por ejemplo, yo lo hice así de forma rápida, ¿no? Podemos poner otras cosas, pero ahí ya nos estamos dando cuenta un panorama general de lo que podríamos ser como iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, en esta tabla que acabamos de ver, en esta comparativa, no nos estamos metiendo todavía en actividades, en calendario. No, aquí estamos visualizando qué podemos ser y hacia dónde van a estar enfocados nuestros recursos, nuestra energía, nuestra atención. Lo que decíamos es que si nosotros solo nos quedamos con un tipo de valor, tal vez podamos estar muy limitados porque hay muchas otras cosas para poder atender. Y la invitación es que tengamos distintos valores unificadores, ¿no? ¿Alguno más había comentado? No sé si alguien más había levantado la mano. Gracias, hermana Zoraida, por la pregunta. Y el valor unificador, usted puede agregar más, o sea, puede hacer más. Bueno, vamos a continuar entonces. Hace un momento yo les decía que cuando la iglesia solo tiene un valor unificador, miren acá, un ministerio que tiene un único valor predominante corre el riesgo de convertirse en una iglesia con un ministerio dedicado a un solo sector y lo aleja de la visión de la Gran Comisión, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo aquí. La iglesia de Jerusalén o la iglesia del primer siglo, pues tenía todo esto, ¿no? Desarrollado bien, todo. Es más valores y más resultados y fue explosivo el trabajo de esta iglesia, ¿no? Ahora, la pregunta de todo lo que podemos planificar es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿para qué sentarnos a planificar? ¿Por qué direccionar el grupo? ¿Por qué trabajar en equipo? En fin. Bueno, así como los valores personales demuestran lo que es importante para nuestra vida, los valores de una congregación también van a demostrar lo que es más importante en la vida de esa iglesia. Aquí estamos invitando a que adoptemos valores congregacionales para que le dé identidad y propósito a nuestra congregación. Bueno, aquí yo voy a presentar 9 razones por las que los valores son fundamentales y son importantes para la vida de una iglesia. El primero, los valores determinan los aspectos distintivos del ministerio. No hay dos iglesias que sean exactamente iguales. Cada una es única con sus propios rasgos, con sus propios aspectos. Algunas iglesias son más tradicionales, otras han adoptado un aspecto pues más contemporáneo, ¿no? Algunas dedican atención a una fuerte predicación y enseñanza bíblica, otras tienen el evangelismo, al alcanzar a personas interesadas en cosas espirituales. Algunos otros se desarrollan más en la consejería o en el ministerio con los niños, ¿no? Pero esto va a determinar el aspecto de tu ministerio. También los valores van a determinar la participación personal. La sabiduría que encontramos en el Señor nos va a proyectar o a enseñar que las personas siempre van a buscar una iglesia que aprecie los valores que por sí mismo tiene, ¿no? O sea, cuando una persona se acerca a la iglesia y ve que esa iglesia tiene unos valores similares a los de ella, va a haber como una conexión, va a haber un enamoramiento, y esto es como el matrimonio, ¿no? Las parejas con los mismos valores se atraen, y los que tienen valores diferentes, pues pueden intentar un matrimonio, pero al final se separan o son infelices, ¿no?
En este sentido, la idea es que los valores puedan participar en esta conexión con las personas. También los valores van a comunicar lo que es importante. O sea, cuando alguien llega a la iglesia, cuando tú desarrolles el trabajo con los líderes, cuando tú pongas los ejes de trabajo, las principales prioridades, pues tú vas a comunicar lo que es prioridad para la iglesia. ¿Por qué esto es bueno? Pues porque la iglesia va a conocer cuál es su razón de ser, su ADN, o sea, en qué va a invertir todos sus recursos. En ese sentido, vamos a comunicar lo que realmente importa, ¿no? Y cuando aclaramos, es como clavar una estaca en la tierra, diciendo, en esta iglesia esto es lo que nos importa, ¿no? Esto es lo que somos. Aquí vas a encontrar esto. Esto podemos hacer por usted, pero también esto no podemos hacer por usted, que tristemente es la experiencia de muchas personas que dicen, yo fui a una comunidad de fe, yo fui a una iglesia, pero me retiré. O sea, no encontré lo que yo necesitaba. Y no se trata de darle a las personas egoístamente lo que quieren escuchar. No, muchas veces, por poner un ejemplo, una persona llegó a una iglesia, buscó el apoyo porque, no sé, tal vez sufría con su familia algún problema y de repente escucha desde el púlpito que pues que se tienen que quedar sumisos, aguantar y ya está, ¿no? Entonces, personas dicen, bueno, pues yo no pertenezco acá porque yo vengo en busca de ayuda y me están diciendo que yo sea sumiso y que aguante, bueno, ¿de qué se trata, no? O algunas ocasiones las personas buscan consejería, apoyo pastoral, y resulta que en la iglesia pues no está ese valor desarrollado. Probablemente esa iglesia no tiene ese valor y en lugar de encontrar apoyo, encontró un confórmese o aquí no podemos hacer algo por usted, ¿no? Entonces, eso es importante también, de comunicar lo que es importante para la iglesia. Los valores, si se dan cuenta, o las áreas de trabajo prioritarias, van a adoptar los buenos cambios. Y hoy más que nunca necesitamos cambios que sean positivos para la iglesia. El mundo en sí mismo tiene cambios, o sea, están muy acelerados, o sea, estamos en una era muy convulsionada, muy, como que todo cambia, ¿no? Muy de bote pronto. Todavía décadas atrás venían como cambios progresivos y hoy estamos saturados de tantos cambios, ¿no? Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, un cambio de era, muchos hablan de que pues, estamos pasando al posmodernismo, hay cambios tecnológicos, hay cambios en la comunicación, hay cambios en las conductas, en las personas. Entonces, nuestra organización no está inmune a ese efecto colateral. Para nosotros, una buena respuesta sería valores fundamentales, o sea, qué es lo que aquí en la iglesia es algo innegociable, qué es lo que es permanente, qué es aquello en lo cual nos podemos eh, cimentar, pero también la iglesia tiene que preguntarse, ¿con qué cambios nosotros podemos sumarnos al desarrollo del ser humano? No hablo de que con qué cambios nos sumamos a la sociedad, no, con qué cambios nos desarrollamos, perdón, nos sumamos al desarrollo de las personas. Todas las personas estamos en un cambio constante, siempre nos estamos replanteando, siempre estamos buscando nuevos horizontes, nuevas metas, ¿no? En este sentido, podemos adoptar aquellos cambios, aquellas cosas que concuerdan con nuestras convicciones y que debemos de realizar, ¿sí? Cosas sustanciales apoyando el bien del desarrollo de la fe, pero también rechazando aquello que se pueda oponer al ministerio de la iglesia. Los valores influyen en el comportamiento en general. Cuando la iglesia tiene ministerios muy claros, muy definidos por lo que se proyecta en la planeación estratégica, el comportamiento tiende a ir direccionado. En este sentido, nosotros como líderes, lo que vamos a hacer es poder
tener un rol de poder acompañar, potenciar a las personas y darle energía a esas personas para que persigan estos valores fundamentales que estamos proponiendo. Canalizar esta atención para que pueda resonar estos valores en el corazón de las personas y poder aprovechar al máximo lo que nosotros estamos visualizando para el bien de la iglesia, y que cada iglesia pueda penetrar a un nivel profundo cada uno de estos valores. De hecho, si nosotros lanzamos la pregunta, ¿qué sería de la iglesia si tenemos el cúmulo o el conjunto de valores que presentamos, por ejemplo, en la tablita pasada, y que se están desarrollando todos así bien, de forma profunda? ¿Cómo sería nuestra iglesia? Pues entonces sería una realidad muy interesante, porque muchas personas se involucrarían en el desarrollo de los diferentes ministerios y lo harían de forma excelente. En este sentido, también hay que darnos cuenta que los valores van a inspirar a las personas a actuar, no solamente las convicciones o los valores o los objetivos distintivos del quehacer de la iglesia tienen que sonar motivadores, sino tienen que mover a la gente a un ministerio significativo, a una vida entregada y una vida consagrada. Nosotros, como personas, o sea, líderes, tenemos que ser muy congruentes en este sentido, que lo que estamos hablando pueda proyectarse. Y en este sentido, cuando inspiramos a las personas a actuar, es porque los líderes tienen esa credibilidad. Los valores precisamente que vamos a desarrollar en el ministerio permite que los que proponemos el plan, el equipo que estamos involucrados en el plan, pues podamos contar con esa congruencia de fe, podamos tener esa integridad en nuestra vida, de tal forma que la persona diga, bueno, es congruente lo que tú me estás diciendo o a lo que tú me estás enseñando con lo que yo veo en tu vida, ¿no? O sea, tus palabras y tus acciones están íntimamente relacionadas. O sea, no hay un doble discurso, porque el doble discurso en los liderazgos pues terminan por llevarnos al fracaso. ¿Por qué? Porque la gente se puede preguntar, ¿cómo me dices que yo actúe en pro de algo si en realidad tú no lo estás haciendo o tú no lo estás desarrollando? También la credibilidad tiene que ver con los fundamentos de la persona, y estos fundamentos tienen que estar establecidos en la palabra de Dios. Los líderes y el modelo de vida, su estilo de vida, tiene que estar siempre íntimamente relacionado con lo que Dios nos enseña en su palabra. No sé si ustedes recuerdan, y sería muy bueno repasar en esta semana, en su tiempo devocional, lo que Pablo le decía a Timoteo, por ejemplo, ¿no? Pues cuídate de las fábulas, cuídate de las personas que atentan contra el ministerio, pero de pronto Pablo comienza a enseñarle a Timoteo algo importante: cuida tu vida, cuida tus pensamientos, cuida tu forma de ser, trata a los adultos como si fueran tus abuelos, ¿no? Y a los menores, trátalos pues como uno más, como tú, o sea, de iguales. O sea, no te creas más que los demás por tener una posición especial en el liderazgo. Y yo creo que eso es para nosotros bien importante, hermanos. Cuando a mí me otorgaron la dicha y la bendición de ser pastor, yo ayer en la presentación, pues el pastor Abraham decía que yo crecí hace 10 años. Si hoy me ven joven, o bueno, medio joven, hace 10 años, la iglesia que me recibió, no sé si pegó el grito en el cielo de decir gracias Dios, o por qué nos trajiste a este gurí. Yo con 21 años llegando a hacer prácticas pastorales a una iglesia, sí, la gran interrogante de todos fue: ¿nosotros le vamos a enseñar o él nos va a enseñar? O sea, nosotros lo vamos a pastorear a él o él a nosotros. Y fue un desafío muy interesante,
que doy gracias a Dios porque siempre nos coloca en el lugar que en su corazón él dispone. Y me tocó ser cobijado por un grupo y una iglesia muy, muy noble que se dio la oportunidad de ser guiada. Pero algo que mis líderes siempre me encargaban es no tenga la iglesia en poco tu juventud, como se lo decían a Timoteo, pero por favor, tú no des motivos para que la iglesia pueda juzgarte. O sea, por tu ímpetu y por tu juventud y por tu inexperiencia, no vayas a hacer cosas que creas que están permitidas hacer solo por el hecho que tú eres pastor. Entonces, fue así como poner los pies en la tierra y decir, ok, tengo una posición de privilegio en el servicio en la iglesia, una posición de autoridad, pero no por eso tengo yo que hacer cosas que no están bien, creyendo que yo soy el pastor y que soy intocable. No. O sea, la credibilidad permite transmitir al grupo un mensaje de trabajemos juntos porque yo estoy convencido porque en mi vida esto es una realidad. Y eso es muy, muy, muy hermoso porque la iglesia va a ser una buena, van a ser cómplices en el buen sentido, ¿no? Del ministerio. Los valores en este sentido van a contribuir al éxito del ministerio. Cuando hablamos del éxito del ministerio es sano desarrollo de la vocación de la iglesia, ¿sí? No éxito por el tema de numerologías o de finanzas, no, sino de desarrollos saludables, de desarrollos que están cambiando vidas. Y en este sentido, uno de las bondades del por qué hacemos lo que hacemos, pues es que la prioridad de trabajo, hermanos, y vamos a seguir enfatizando esto en esta clase, la prioridad que tú pongas, el valor predominante, el centro de atención del desarrollo de tu iglesia o de tu grupo, tu ministerio, va a determinar la misión y la visión del ministerio. O sea, quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque si lo hacemos a la inversa, no nos va a funcionar. Necesitamos tener bien en claro quiénes somos, hacia dónde vamos, o sea, la visión y la misión de la iglesia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desarrollar y establecer valores que a la iglesia le permitan tener un eje, una base, una estaca, ¿no? Firme de decir, aquí estamos cimentados o estas son nuestras distintas bases de desarrollo del ministerio, pues vamos a lograr cosas interesantes. Esto también se ve pues, en los grupos pequeños, ¿no? O sea, los ministerios en específico. O sea, ¿hacia dónde quieres mover tu ministerio? ¿Hacia dónde vas a llevar el área de desarrollo de tus jóvenes, de tus niños, de tus adolescentes, de los matrimonios, en fin, en el área donde tú estés, o en las áreas de ministerio, servicio, adoración, comunión, la enseñanza, el evangelismo, ¿sí? O sea, en base a esos valores o a esas especificaciones de desarrollo, pues vas a tener un eje rector para todo lo demás, ¿no? Y haciendo este ejercicio de revisar las bondades, pues nos damos cuenta que planificar va más allá de poner una actividad en este año. O sea, hay algo que en algún momento nosotros en el desarrollo del ministerio descubrimos como activismo y desarrollo congregacional. Comúnmente cuando desarrollamos un plan de trabajo, lo primero que hacemos es actividades, fecha, lugar y descripción de la actividad, ¿no? O sea, como que esa fue nuestra escuela de hacer planes de trabajo. Digo, porque a mí me pasó. Nos decía el pastor, ¿cuál es su plan de trabajo? Ah, bueno, nuestro plan de trabajo es domingo por la mañana nos vamos a juntar con los jóvenes para hacer una actividad deportiva. El martes nos vamos a juntar para estudiar la lección en casa de alguien y vamos a comer pizzas, ¿no? Al término. Y el sábado, pues vamos a presentar un número especial en el culto. Y ese era nuestro plan de trabajo. Pero pues no estábamos descubriendo
valores fundamentales. O sea, queremos alcanzar gente, queremos vivir la comunión, queremos enseñar a las personas a ser discípulos de Jesús, queremos sanar corazones, queremos restaurar familias. O sea, ¿qué es lo que nos va a mover a hacer todo esto? Entonces, cuando una actividad, hablando del activismo, cuando una actividad es atractiva, pues la gente va. Y cuando tú propones una actividad que no es atractiva, pero dices, esto es importante, y yo como líder les digo que hay que aprendernos esto y vamos a hacer esto, y la gente no se engancha, pues entonces no hay un buen comportamiento, las personas no las llevamos a actuar, los líderes presentan tal vez la propuesta, pero con un espíritu de arrogancia, entonces no hay credibilidad, no hay una práctica personal, hay un forzamiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entre el activismo y el desarrollo ministerial de la iglesia, pues hay una gran diferencia. En realidad, si se dan cuenta también, estamos viendo las bondades de un plan estratégico a la luz de la palabra de Dios, y todavía ni entramos con el tema de desarrollar actividades, ¿no? O sea, esto es muy, muy interesante porque el ejercicio de sentarnos a reflexionar por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde vamos, quiénes somos, qué nos gustaría lograr, con quién contamos, o sea, todo eso lleva su tiempo, ayer lo decíamos, tomarnos el tiempo necesario, pero creo que reflexionaríamos mucho mejor nuestro campo de trabajo y nuestra visión de trabajo. Ahora, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es dónde estamos situados geográficamente. La palabra de Dios va a decirnos en diversos acontecimientos cómo es que la iglesia estaba ubicada en un contexto, en un lugar, y era necesario entender la forma de vida de ese contexto para poder desarrollar su ministerio. En este caso, en Hechos 1 encontramos el complemento de la misión de Cristo y habla ya de una situación geográfica, porque ya menciona lugares en específico. Las comunidades de ministerio las vamos a entender como la esfera geográfica de influencia espiritual, ¿sí? En este sentido, queridos hermanos, hermanas, no estamos hablando de la comunidad de fe, ¿sí? Estamos hablando de el lugar donde se encuentra su ministerio, su iglesia y las personas que rodean ese lugar, o sea, la esfera geográfica de influencia espiritual. Para decirlo de forma práctica, necesitamos preguntar, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde están esas personas? Y las personas que la iglesia puede alcanzar, pues están en un entorno geográfico, ¿sí? O sea, su entorno geográfico es la comunidad del ministerio. En esta cita que acabamos de leer, encontramos pues 3 comunidades geográficas, ¿no? Jerusalén, que es la comunidad inmediata. En esa pues nosotros nos concentramos, desarrollamos el ministerio, nuestras fuerzas, pero también vemos la segunda comunidad, que es una comunidad intermedia, puede ser Judea, Samaria, que son lugares vecinos, ¿no? Lugares de una extensión geográfica pues cercana y donde muchas de nuestras actividades, nuestros esfuerzos, de nuestras planificaciones pues pretenden alcanzar. Y también encontramos una esfera geográfica pues a nivel internacional que es el mundo, pues el mundo entero, ¿no? Que es lo último de la Tierra. Sería importante para nosotros determinar cuáles son las áreas geográficas de su ministerio. ¿Por qué? Porque estas áreas geográficas son muy distintas en las comunidades de fe. O sea, si uno comienza a compartir dónde estamos situados, pues vamos a encontrar iglesias que están en ciudades, en capitales, que están en comunidades más pequeñas, en pueblos,
Puedes decir, yo estoy en una colonia donde la colonia está, o el barrio está catalogado como un barrio de alta peligrosidad, ¿no? O de altos índices de delincuencia. O estamos en una zona geográficamente marginada por un estatus económico. O estamos en una comunidad donde el templo se relaciona con personas que tienen una opulencia económica. Todo eso va a influir en el desarrollo de nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos preguntar lo siguiente: ¿puede estar dentro de la voluntad de Dios una iglesia que no influye espiritualmente en su comunidad ni tiene intenciones de hacerlo? Entonces, esta pregunta creo que va a resonar en cada uno de nosotros. Estuve tentado hasta hacerlo como una pregunta de foro, porque es muy, muy, muy interesante. ¿Puede estar dentro de la voluntad de Dios una iglesia que no influye espiritualmente en su comunidad, ni tiene intenciones de hacerlo? Cuando hablamos de la comunidad del ministerio, es entender que nosotros formamos parte de un conjunto social y que las personas nos ven y que las personas de forma directa o indirecta saben quiénes somos. Ahora, que los invitemos a formar parte de, ese es otro tema, pero las personas nos ven y se dan cuenta de dónde estamos. Y no solo nosotros como líderes, cada uno de los ministerios que desarrollamos, lo desarrollamos con elementos o personas que a su vez forman parte de la sociedad. Entonces, este grupo también está llamado a entender hacia dónde van a ir encauzado y encaminados los esfuerzos de la iglesia. Con esta pregunta, yo quiero invitarlos a reflexionar que tenemos el llamado de influir positivamente, de influir espiritualmente en la comunidad de fe, pero también en la comunidad que nos rodea. O sea, nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón de poder servir a Dios, sí, pero muchas de las cosas de las cuales Dios nos enseña a poder servirle y amarle y entregar nuestra vida es precisamente teniendo un impacto positivo, un impacto relevante, un impacto de asombro en las personas que no le conocen porque hacemos algo por ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos la intención de ir hacia afuera, estamos en la brújula correcta, estamos en el punto correcto. Cuando nosotros, nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestra planificación se va a quedar solo dentro de la congregación, pues entonces probablemente no estemos en la voluntad de Dios, porque nuestros esfuerzos tienen que ir hacia, sí, Jerusalén, nosotros, Judea, ir hacia afuera, y Samaria, y lo último de la tierra. Aquí está muy lindo reflexionar que por algo somos una iglesia global y que estamos, sí, con mucho orgullo en muchos países, pero pues así también como tendríamos que estar en más colonias, barrios y más calles alrededor de nuestra iglesia. Esto vale la pena tomarlo en cuenta y, y hay algunas preguntas que nos vamos a responder. Recuerden que yo les decía que administración eclesial o planificación estratégica es el arte de contestar preguntas. Cuando hablamos de descubrir la comunidad del ministerio, nos hacemos estas interrogantes. ¿A quién queremos llegar? ¿A quiénes vamos a ministrar, ¿no? Como comunidades de fe? Y vamos a también responder algunas preguntas que nos ayuden a esta reflexión. ¿Quiénes viven en tu comunidad? ¿A cuántos de ellos vas a tratar de alcanzar o llegar? ¿A quiénes vamos a llegar? ¿Qué clase de iglesia será necesaria para llegar a su comunidad? ¿Y cómo se ubicarán para comunicarse con su comunidad y llegar a ella? Si se dan cuenta, estas interrogantes y este estudio del contexto geográfico
también va a influir en nuestra planificación, ¿sí? También va a influir en la forma de cómo proponemos áreas de desarrollo, ¿sí? Indudablemente, una iglesia que está ubicada en un contexto geográfico tiene el llamado de poder comunicarse con su entorno. Y aquí les dejo una gran reflexión. La iglesia en la cual nos desarrollamos es una iglesia que tiene recursos y que le está diciendo a los demás, eres bienvenido, puedes venir con nosotros, o de forma indirecta solamente nos congregamos y a las comunidades les decimos, este es un lugar exclusivo. Bueno, eso lo dejo como una reflexión. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de nuestra clase. Vamos a tener un pequeño receso, 5 minutitos, tenemos 10:02 y 10:12 nos enganchamos otra vez, ¿no?